Hola, mi nombre es Natalie Cardona, soy estudiante de la Universidad Santiago de Cali, tomando la profesión de Administración de Empresas, cursando segundo semestre en modalidad virtual. El siguiente punto es un problema en donde nos dice que un hombre empieza a caminar hacia el norte desde un punto P. ¿Listo? El hombre se encuentra primero en este punto P y empieza a caminar hacia arriba. ¿Listo? A una velocidad de 4 pies por segundo. Y también nos hablan que 5 minutos después de que este hombre empezó a caminar, una mujer empezó a caminar hacia el sur desde un punto situado a 500 metros de ese punto P hacia el este. Es decir, 500 metros de aquí a acá, la mujer se encontraba en el punto Q. La mujer empieza a caminar desde el punto Q en sentido sur a una velocidad de 5 pies por segundo. Y el ejercicio nos pide calcular la razón a la que se separan 15 minutos después de que la mujer empezó a caminar. Listo, entonces ese sería para el hombre, ese sería para la mujer. Como el hombre empezó a caminar antes que la mujer, este tramo que está aquí, el tramo A, serían esos 5 minutos antes de que la mujer empezara a caminar. Y el tramo X sería el tramo que él llevaba en los 15 minutos después de que la mujer empezó a caminar. Listo, entonces para eso vamos a crear una función que la vamos a llamar z, apoyándonos de el teorema de Pitágoras, que nos va a ayudar a calcular la distancia a la que se encuentran después de 15 minutos. Entonces, para eso nos acordamos que el teorema de Pitágoras nos habla de los catetos. Tenemos que el primer cateto iba a ser todo este tramo, ¿cierto? Porque es un triángulo y ese tramo está compuesto por A, por X y por la Z que está acá. Y un segundo tramo, que sería el segundo cateto, que son los 500 de los que nos hablaba el problema. Listo. Esos ambos catetos los tenemos que elevar al cuadrado y tenemos al final de cuentas que esta sería nuestra función. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular la razón de esa distancia es derivar la función que acabamos de hallar de z. Podemos usar cualquiera de las dos. El ejercicio en este caso utilizó la primera y se hizo derivación implícita. Entonces, la derivación implícita nos queda 2z de z de t, porque estamos cambiando la razón con respecto al tiempo, va a ser igual a 2 a más x más y por la derivada de x con respecto al tiempo más la derivada de y con respecto al tiempo. Operamos y como lo hacíamos en ejercicios anteriores, en donde esta z la pasábamos el que estaba multiplicando la pasábamos a dividir, la ponemos aquí y posteriormente lo que hacemos es cambiar quién es z. Z ya la habíamos puesto que era este. Entonces, vamos a colocarla ahí. También, por otra parte, colocamos quién serían de x de t y de y de t, o sea, la velocidad a la que camina cada persona. La velocidad a la que camina el hombre y la velocidad a la que camina la mujer, que nos dicen que son 4 pies y estos son 5 pies por segundo. Listo. Ahora bien, tenemos que calcular entonces la velocidad real del hombre y de la mujer. Entonces nos dicen después de los 15 minutos. ¿Qué va a pasar después de 15 minutos? ¿Cuál sería esa velocidad? Entonces, tenemos que A, primeramente, el tramo del A, serían los 4 pies a los que recorre la velocidad más los minutos que pasó de A, o sea, 5 minutos antes de lo que empezó la mujer. Y como esos son minutos y todos están midiéndose en segundos, las funciones están midiendo en segundos, entonces hay que multiplicarlo por 60. Esto nos da un total de 1200 pies recorridos por el hombre solamente en el tramo A, o sea, 5 minutos antes de que empezara la mujer a caminar. Ahora, el tramo X, que serían los 5 minutos después de que ya empezara la mujer, entonces lo mismo, los 4 pies que se recorren
en el número de minutos, que serían 15, y esos minutos los multiplicamos por 60 para que queden segundos, es decir, 1360, 3600. Realizamos lo mismo para Y, pero Y solamente la mujer empezó en cierto punto, no hubo un antes y un después, entonces simplemente son los 5 pies que ella recorre por los 15 minutos por los 60 segundos. Entonces recorrió 4500 pies por segundo. Listo, entonces posteriormente vamos a reemplazar quién es X, quién es y quién vendría siendo A en la fórmula de la razón, ¿cierto? Que fue esta que nos arrojó acá. Entonces, la fórmula de la razón nos decía que A, que en este caso va a ser 1200 más X, que en este caso sería 3600 más Y, que son 4500, lo multiplicamos por las velocidades pies por segundo, o sea, 4 más 5. Aquí lo tenemos. Esa suma nos dio 9300 por 9 y esto lo dividimos por la función de z que teníamos anteriormente. Al final de cuentas nos quedó entonces que la razón con la que se separa el hombre y la mujer sería de este cociente que encontramos acá, que aproximadamente nos da un total de 8.98 pies por segundo. Pasando, tenemos el punto 6 que nos da una ecuación que debemos derivar por implícita, ¿cierto? Para encontrar quién sería de y de x. Entonces, por derivación implícita, teniendo a nuestra variable x, entonces nos queda primero cadena, aquí en este punto, bajamos el 3, entonces me queda x más y al cuadrado, por la derivada interna. ¿Qué sería la derivada interna? 1 más de y de x, ya que estamos derivando implícitamente. Más 3 por de y de x, de nuevo, porque estamos derivando implícitamente. Y eso es igual a 0 porque 3 es una constante. Seguimos reconstruyendo, entonces nos queda que si queremos podemos pasar este 3 con este 3 que lo sacaron aquí de factor común. Aquí sacaron un factor común que fue el 3, de esta manera, más de y de x es igual a 0. Y a ese 3 que está multiplicando, si lo mandamos a dividir el 0, nos queda de igual manera 0, lo que simplifica más el proceso. Siguiendo entonces con lo que dice el ejercicio es, todo aquel término que tenga de y de x los dejamos en el mismo lado, como en este caso, y todo aquel que no tenga de y de x lo pasamos al otro lado. En este caso, lo único que no tenía de y de x era este primer término, entonces nos quedó menos x más y esto al cuadrado. Posteriormente, como la idea es encontrar quién es de y de x, entonces lo que se debe hacer es que pasamos este corchete, ¿cierto? Que fue sacar factor común, el de y de x, al otro lado a dividir, ya que estaba multiplicando. Y aquí nos arroja que de y de x es igual a menos x más y al cuadrado sobre x más y al cuadrado más 1. De nuevo tenemos otro problema que nos habla de el radio de un círculo obteniéndose 15 centímetros y se utiliza la fórmula del área. ¿Listo? Para calcular el área, la que está ahí. También nos habla de que tiene un error de medida del radio que es inferior al 0,03 o en este caso 3%. ¿Cuál es la precisión en la que se calcula el área? Entonces, como primera instancia, tenemos que encontrar quién sería la derivada del área con respecto al radio, o sea, dA de R. Al derivarnos nos damos cuenta que es 2πr y que por datos del problema, ese 3% que nos daban lo podemos interpretar como el cambio en el radio es igual a 0,03 del radio. Entonces, esa relación la construye la gráfica que está allí, ¿cierto? Como estamos hablando de este ángulo, entonces usamos
la tangente del ángulo, ¿cierto? Esa va a ser igual a la derivada del área con respecto al radio, o sea, de A de R, que ya la encontramos, y también se puede explicar como el cambio en A, ¿cierto? Sobre el cambio en R. Entonces, hacemos el reemplazo de esto, que nos daría entonces que el cambio en A, delta de A, va a ser igual a 2πr por el cambio en R, que sería delta de R. Entonces, como ya tenemos quién vendría siendo delta de A, ¿cierto? Que es 2πr, o sea, la derivada. Y tenemos quién es delta de R, que nos lo da el ejercicio, que es 0.03R. Entonces ya podemos decir que el cambio en A, ¿cierto? Sería 0.06 pi r al cuadrado. Entonces, este cambio lo vamos a dividir entre A, lo que nos da al final que entonces se cancela pi r al cuadrado y me queda 0.06. ¿Listo? Entonces, al final de cuentas, el porcentaje de error de la medida del área del círculo es del 0.06 o 6%. Listo. Nos encontramos de nuevo con un ejercicio de función a trozos. Es como el pasado que nos pedía de decir constantes A y B que hagan que esta función a trozos sea continua en todo su dominio. Entonces, de nuevo nos apoyamos de la gráfica que nos ayuda a comprender en qué valores de x vamos a tomar qué función. Entonces, si por ejemplo se toma -1, entonces debo tomar la función de menos x más a, que es la primera. Entonces, de nuevo, tenemos dos puntos de quiebre, que son el 0 y que son el 3. Entonces, tenemos que analizar el comportamiento de los límites laterales, tanto por izquierda como para derecha, de cuando el ser x tiende a 0. Entonces, cuando x tiende a 0 por la izquierda, nos dio, al hacer el reemplazo, que era igual a a. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, nos dio que era 1 menos 1 más b. Como estos dos límites laterales tienen que ser iguales para que la función sea continua, los igualamos, como en la parte de acá. Y ahí nos sale que a es igual a menos 1 más b, o sea, a en términos de b. Que el segundo y tercer trozo, esto nos está hablando de 3. ¿Listo? El límite lateral de 3 cuando tiende por izquierda, entonces nos dio al hacer el reemplazo menos 4 más b. Y por la derecha nos da igual a 3 menos 5a. Ambos tienen que ser iguales, entonces se igualan. ¿Listo? Para que la función sea continua. De estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, entonces podemos despejar quién es A y quién es B. ¿Por qué? Porque tengo la primera A en términos de B y tengo también la segunda que me puede ayudar a despejar cualquiera de las dos variables. En este caso se eligió reemplazar quién era A, ¿cierto? Entonces al reemplazar quién era A, nos dio que B es igual a 2. Y vámonos a la número 1, reemplazamos que b es igual a 2, entonces nos da que a en su efecto es igual a 1. Ahora tenemos un gráfico de una derivada, ¿cierto? Que nos pide que también tengamos en cuenta que la imagen de la derivada cuando x es igual a 0 es 0 y que dibujemos el gráfico aproximado de la función g. Esta vendría siendo la derivada de g. Y como lo habíamos visto en puntos anteriores, podemos sacar quiénes vendrían siendo los puntos críticos, ya que estos son los cortes con el eje X o las raíces. Entonces, en este caso, aproximadamente tenemos que X es igual a menos 5.53, menos 1.5 y 2,53. Estos van a ser nuestros puntos críticos, es decir, donde van a haber cambios de crecimiento o de decrecimiento, como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando esté por debajo, la derivada, la expansión de la derivada esté por debajo del eje X, entonces el eje X,
este es el eje X. Entonces, por debajo es decreciente y por arriba es creciente. ¿Listo? Entonces, ya que por abajo es decreciente y por arriba es creciente, podemos hacer los comportamientos de la función original teniendo en cuenta esto. Entonces, tenemos que el intervalo es de menos infinito, que menos infinito viene acá y infinito positivo es acá. Listo, viene en bajada. Esto se puede decir, sí, claramente, porque tenemos este tramo hasta este punto, hasta este corte con el eje X, que viene debajo del eje, o sea, es decreciente. Es decir, esto está bien. Listo. Ahora el segundo tramo, que sería desde este que lo tomamos como menos 5,53 hasta el otro corte con el eje, que sería en este caso menos 1,5, ¿cierto? Está por encima del eje, entonces como está por encima del eje, estamos hablando de que la función es creciente, como lo vemos acá. Hacemos los mismos comportamientos siguiendo esta lógica con el siguiente tramo, que como está por debajo sería decreciente para la función original, y luego el último, que sería desde 2,53 hasta infinito positivo. Como está por encima, la función original sería creciente. Listo, se puede hacer un análisis con la segunda derivada de igual manera, teniendo en cuenta entonces los puntos críticos de esta, que aquí analizamos el comportamiento. Siempre y cuando se estemos hablando de segunda derivada, entonces la función original, si la segunda derivada es positiva, hablamos de que es cóncava hacia arriba, si es negativa, hablamos de que es cóncava hacia abajo, y vuelve a ser positiva en el último tramo hacia acá, o sea, es cóncava hacia arriba. Entonces, eso lo podemos ver en la función original, ¿listo? Que desde menos infinito, como lo vemos acá, desde menos infinito, como lo vemos acá, hasta este punto que está acá, que podemos decir que es el menos 5,53, viene en decrecimiento. De este punto vuelve a subir hasta este otro punto crítico que dijimos que era 1,5. Vuelve a descender, como habíamos visto el comportamiento, hasta ese otro punto crítico que era el 2,53 y ya hasta el infinito positivo va en crecimiento, como lo habíamos analizado anteriormente. Listo, aquí nos piden hacer los puntos donde la recta tangente es horizontal o vertical. Y esta sería la función, ¿cierto? Entonces, como primera instancia, lo que se debe hacer es hacer la derivada. Aquí tenemos la derivada. Listo, la derivada de esa función. Tenemos que tener en cuenta que es un producto y que esta raíz la podemos reescribir como un paréntesis a la 1 medio, lo que lo hace ser un producto y una cadena. Entonces, teniendo en cuenta ambas reglas del producto y de la cadena, es decir, la derivada de la primera, que sería 1, por la segunda sin derivar, más la derivada de la primera, de la segunda, perdón, por la primera sin derivar. ¿Listo? La segunda hay que tenerle más cuidado porque esta estamos hablando de una cadena, entonces sería bajando el 1 medio, que me queda aquí con el X, le resto 1 al exponente del paréntesis por la derivada interna que nos dio menos 2x. Se reorganiza la función y al final nos dio que la derivada sería 1 menos 2x al cuadrado sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Listo, entonces tenemos un cociente y esa sería nuestra derivada. Para analizar si hay recta tangente horizontal o vertical, vemos si estamos hablando del numerador o del denominador. Entonces, para el numerador, es decir, esta parte, salen las rectas horizontales, las rectas tangentes horizontales. Mientras que para el denominador, como lo vemos acá, sería la recta tangente vertical. Entonces, cogemos el numerador
que sería 1 menos 2x al cuadrado, y lo igualamos a 0 y despejamos quién vendría siendo x. En este caso nos dieron 2x, ¿cierto? La primera sería, la primera sería raíz de 2 sobre 2, eso va a ser un proceso de racionalización, y la segunda menos raíz de 2 sobre 2. Hacemos lo mismo para el denominador, igualamos a 0 y sacamos que hay rectas tangentes verticales, ¿cierto? En 1 y menos 1. ¿Listo? Entonces para esto vamos a encontrarle los pares, tanto para estas x como para estas x, para así encontrar quiénes serían el par de puntos. ¿Listo? Entonces para menos 1 nos dimos cuenta que era 0 al reemplazarlo en la función original, ¿cierto? Y para raíz de 2 sobre 2, que pueden ser con cualquiera de los dos signos, ya que estamos hablando de una función cuadrática, nos dio que era menos un medio. Es decir, los puntos serían vertical cuando es menos 1,0 y 1,0. Y horizontal cuando es menos raíz de 2 sobre 2, menos 1, menos un medio. Y raíz de 2 sobre 2 y un medio. El siguiente punto nos habla de que tracemos los puntos de la tangente horizontal a la gráfica que está acá. Esto, como nos damos cuenta, es un cociente. Entonces tenemos que usar la regla del cociente, la cual está expresada aquí. ¿Listo? La derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la derivada de la segunda por la primera sobre la segunda al cuadrado en el denominador. Listo, entonces tomamos esta función, que es la que tenemos acá, y hacemos la regla del cociente. Al realizar la regla del cociente, nos dio que la derivada de h es 8 por x al cuadrado más 24x menos 52 sobre 2x más 3, esto al cuadrado. Listo. Entonces, para saber cuáles son los puntos de la tangente horizontal, tenemos que igualar esta derivada de h de x a 0 y despejar quién vendría siendo x. Pasamos a multiplicar el denominador al otro lado, o sea, por 0, entonces me queda igual a 0. Sacamos factor común para simplificar un poco más el proceso y de igual forma nos va a arrojar 2x, ya que estamos hablando de una cuadrática. Entonces, la primera la sacamos de aquí y la segunda la sacamos de aquí. Es decir, encontramos que x es igual a menos 9 sobre 2 y x es igual a 3 medios. Listo. Como necesito los puntos, necesito encontrar sus coordenadas. Entonces, en la original reemplazamos tanto la primera x, que fue menos 9 sobre 2, y la segunda, que fue 3 medios. Para menos 9 sobre 2, entonces el punto me va a quedar con 24. Con 24, entonces se coloca. Y para el segundo punto me va a quedar 3 medios, 0. Y estos dos serían los puntos donde la recta tangente es horizontal. El siguiente punto, de nuevo tenemos un cociente, entonces tenemos que hacer regla de cociente, pero ahora con coseno y con seno. Entonces la derivada de la primera en este caso, listo, sería menos seno de x por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que nos dio coseno de x, sobre la segunda al cuadrado. Listo, estos de aquí fueron procesos algebraicos. Y por último, nos queda entonces que la función de la derivada, o sea, de y de x, sería menos 2 seno de x menos 1 sobre 2 más seno de x al cuadrado.
En este caso tenemos que encontrar de nuevo quiénes serían los puntos que me hacen mi tangente horizontal, entonces igualamos a cero, como en la parte de aquí, la derivada, listo, y como son los de la horizontal, solo nos tenemos que dirigir al numerador, entonces igualamos el numerador, que sería 0 igual a menos 2 seno de x menos 1, y encontramos que entonces quedamos con seno de x es igual a menos 1. Nos apoyamos del triángulo y de la función de seno, que es esta que está en la parte de aquí, y nos damos cuenta que cuando el ángulo es de 30 grados va a ser pi sobre 6. Entonces, seno de ese ángulo de 30 grados va a ser pi sobre 6, que sería un medio. Entonces, vamos a hallar dos tipos de x, la primera y la segunda. La primera vamos a tener en cuenta pi más a, que sería pi más a, que en este caso nos arrojó que era pi sextos. Entonces, cuando hacemos la suma de estos dos, nos da 7 pi sextos. Y por otro lado, utilizaremos x2, que va a ser igual a 2pi menos a, igual a 2pi menos el a que dijimos que era pi sextos, ¿cierto? Y restándolos nos da 11 pi sextos. Para cada una de estas x hay que encontrarle su y. Entonces, la y de esta, al reemplazarla en la función original, que es la que encontramos aquí, ¿cierto? Nos da entonces que para 7 pi sextos sería menos raíz de 3 sobre 3. Y para y, que tenía como x 11 pi sextos, tenemos que su coordenada y sería raíz de 3 sobre 3, como lo encontramos en la parte de acá. Posteriormente tenemos otra función que nos pide que digamos cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, cuando la función es creciente y cuando es decreciente. Como primer paso, como lo hemos venido haciendo, es encontrar la derivada de la función. ¿Listo? Recordando que esto es un producto de nuevo. Entonces la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esto nos arroja la cuestión que está aquí. Y para hacer un poco más sencillo el proceso, se hacen procesos matemáticos en donde sumamos y simplificamos. ¿Listo? Que al final nos va a arrojar que la derivada un poco más simplificada sería 8 tercios de x más 2 por x menos 2 sobre x a la 1 tercio. De esta sacamos dos puntos críticos, los cuales serían x igual a menos 2 y x igual a 2. Es decir, en estos dos puntos también se incluye el cero. En estos tres puntos también incluye el cero. Van a haber cambios de creciente a decreciente. ¿Listo? O viceversa. Entonces, por ejemplo, por análisis de la derivada, ¿listo? Que podemos hacerlo reemplazándolo un valor, ¿cierto? En la derivada para saber su signo, como se hace aquí. ¿Listo? Entonces nos da que el primer tramo que va desde menos infinito hasta el primer número crítico que sería menos 2, es decreciente. El otro tramo que iría de menos 2 hasta el 0 es creciente. Y el tramo que va desde 0 hasta 2 positivo es decreciente de nuevo. Por último, el último tramo, que sería desde el último número crítico, es 2 hasta infinito, sería creciente. En resumidas cuentas, los intervalos que hacen que sean creciente la función son de menos 2 a 0 y de 2 a infinito positivo. Y las que la hacen decreciente serían de menos infinito hasta menos 2 y de 0 hasta 2. Luego tenemos otro problema donde nos dan esta función que está aquí, ¿cierto? Y me piden allá los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los intervalos de concavidad y dibujar la gráfica. Entonces, los intervalos de crecimiento y decrecimiento los hallo con la primera derivada. ¿Listo? Entonces, derivamos de esta función y la derivada nos dio 15x a la 4 menos 75x a la 2 más 60.
Sacamos factor común 15 para que se nos simplifique el problema, para hallar que mis dos x críticas serían más o menos 1 y más o menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es de la simplificación que hallamos en la parte de acá? Entonces, analizamos el signo de cada uno de los componentes de esa derivada para saber qué nos arroja, si va a ser creciente o decreciente. Y nos habla de que entonces de menos infinito a menos 2 es creciente, de menos 1 a 1 también es creciente y de 2 hasta infinito es creciente. Y los intervalos de crecimiento serían menos 2 hasta menos 1 y el de 1 hasta el 2. Para los intervalos de concavidad hacia arriba o hacia abajo, para esto usaremos la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada la tomamos desde la primera y desde esa empezamos a derivar. La segunda derivada nos dio 60x a la 3 menos 150x. Simplificamos para hallar, entonces, que nos arrojó 3x críticas, las cuales serían 0 y más o menos raíz de 5 medios. Listo, entonces analizamos los signos como están en el recuadro y nos damos cuenta que va a ser cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta el crítico, que sería menos raíz de 5 medios. Desde esa raíz de menos 5 medios hasta el 0 es cóncava hacia arriba ahora, y de 0 a raíz de 5 medios vuelve a ser cóncava hacia abajo. Y por último, el último tramo va a ser cóncavo hacia arriba, desde es raíz de 5 medios hasta infinito positivo. Aquí en el gráfico se puede apreciar mejor, listo, cómo se hizo el gráfico teniendo en cuenta las imágenes de cada uno de los puntos críticos, es decir, del menos 2, del menos 1, del 2, del menos 1.58, del 0 y del 1.58 positivo, que todos fueron puntos críticos que me salieron en el ejercicio. Listo. Aquí marcado tenemos los que serían para la primera derivada, los puntos críticos de la primera derivada, y los de la segunda, que los de la primera serían los que me ayudan a ver el cambio de creciente a decreciente o viceversa. ¿Listo? Y los azules vendrían siendo aquellos puntos donde la concavidad cambia. Si vemos la concavidad desde menos infinito hasta este punto y va hacia abajo, aquí vuelve a retomar hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba.